noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hacer una evaluación de, bueno, cómo se va este año 2025 en todos sus aspectos, en el aspecto político, económico, la gente que está en las redes, cómo sentimos los paraguayos este 2025. En la segunda parte del programa vamos a hablar de esto que fue, digamos, el hecho noticioso de la semana. Paraguay alcanza el grado de inversión, una segunda calificadora internacional de riesgo que nos da esta calificación, y vamos a hablar de cómo se aterriza eso, o sea, qué supone, va a mejorar nuestra calidad de vida, tendremos más plata para comprar en el súper, qué significa un segundo grado de inversión. Lo vamos a estar discutiendo también hoy en el programa. Antes de arrancar, un comentario rápido. El presidente de la República, o el equipo del presidente de la República, decidió organizar un podcast con periodistas para mejorar la comunicación. Y la verdad que el presidente tiene serios problemas de comunicación. No solamente su equipo, él tiene problemas de comunicación. Y voy a citar solamente un caso. Cuando se hace pública una información que afecta al presidente de la República, lo más lógico es que en los siguientes minutos después de que se haga pública la información, el presidente salga a explicarlo, o él directamente, o a través de un vocero, o emite un posteo en X o en las redes sociales, o lo que fuere. Pero lo que no se espera es tiempo, o sea, hay una explicación rápida. Me explico, si hay una información que dice que el presidente de la República se reunió con, no sé, Osama Bin Laden, obviamente, rápidamente el presidente de la República, si es un disparate, sale y dice: señores, esto es absurdo, jamás estuve reunido con Bin Laden, ese señor ya se murió, en realidad el que estaba en el palacio era, no sé, Horacio Cartes, que estaba disfrazado de Bin Laden, cualquier disparate. Pero el presidente explica rápido la cosa. Nosotros tenemos silencios permanentes del presidente ante situaciones escandalosas. Hace prácticamente, ¿qué?, 15, 20 días, un medio de comunicación revela que supuestamente ministros de la Corte tuvieron una reunión secreta con el presidente de la República y que estuvo presente en esa reunión nada menos que el presidente del Partido Colorado, el expresidente Horacio Cartes. Si eso no existió, si eso fue un delirio, como mencionó en su momento el presidente del Congreso, Bachi Núñez, lo lógico era que el presidente de la República inmediatamente o sacara un comunicado o lo que fuere y dijera: señores, esto es absurdo, jamás existió tal reunión. O sí, me reuní con los ministros de la Corte para hablar del presupuesto, no hay nada de extraordinario y jamás estuvo allí Horacio Cartes. Hubo un silencio absoluto durante casi una semana donde se dieron todas las especulaciones posibles. Se reunieron, estuvo Horacio Cartes, negociaron tener otra vez estos feudos para los ministros de Corte, que por cierto justamente se aprobó en el Parlamento, qué coincidencia, o no, lo que van a discutir es que el señor Miguel Prieto termine preso y así truncar su carrera política. No, lo que están discutiendo es lo de la ex senadora Katia González. Miles de especulaciones. ¿Y por qué se especulaba? Porque el presidente sencillamente se calló, no dijo nada, y los ministros de Corte tampoco. 8 días después, los ministros de la Corte, en una sesión televisada, hablan del asunto, pero otra vez no completan la cosa. Dicen: nosotros pedimos una reunión con el presidente de la República para hablar del tema del presupuesto. Resulta que había ministros a los que no le invitaron, no explicaban por qué no los invitaron. Uno de los ministros recibió la invitación, no se fue. Pero allí tampoco dijeron: no estuvo el señor Horacio Cartes. El presidente del Partido Colorado no asistió. Otra vez silencio con respecto al tema. Después habla Santiago Peña y deja la cosa confusa porque da a entender que sí estuvo Horacio Cartes en la reunión. Finalmente, cuando grabaron este podcast, que creo que se va a hacer público ahora, cuando le preguntan al presidente, dice: Horacio Cartes no estuvo. ¿Por qué carajo no dijo eso al día siguiente que se publicó la cosa? O sea, ¿cuál era el chiste de que el presidente esperara 20 días para decir que no estuvo el presidente del Partido Colorado en la reunión? Ahora, una de las ministras, la ministra de la Corte, Carolina Llanes, también dijo: sí, no estuvo. ¿Por qué esperaron todo este tiempo?
O sea, lo único que uno puede especular es, no, pero sí se reunieron y querían saber si había alguna grabación, algún video, alguna foto que revelara que la reunión sí ocurrió. Esto lo hace permanentemente el presidente de la República. Cuando se publicó aquello de su mansión en San Bernardino, él no salió al día siguiente a decir, no, esto es un disparate, compré yo. Acá están los papeles, estos son mis ingresos, yo gané mucha plata en el sector privado, este es el dinero que gané, esto pagué, acá está el título. Se acabó. Todo el tiempo nos pasa la misma cosa. Y no estamos hablando de alta estrategia comunicacional. Se trata de una cuestión muy simple. Si dicen algo que no es cierto sobre uno rápidamente sale a explicar. Esto no es cierto, no estuve ahí, sí estuve ahí. El silencio lo único que hace es generar dudas. Y nos deja la sensación de que el presidente todo el tiempo tiene que ocultar cosas. Y si hay algo que tenés que ocultar, quiere decir que no es nada bueno para la gente. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y hoy estamos con 4 periodistas para hacer una evaluación de cómo va cerrando este 2025. Y ya les cuento, estamos con Sara Moreno de ABC Cardinal. Hola Sara, ¿cómo estás? Luis? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo, con todas estas preciosas mujeres. Gracias por venir. Estamos con Romy Mendoza, ella es comunicadora de GEN. Hola Romy, ¿cómo estás? Hola Luis, feliz domingo, gente mirando. Estamos con Estela Ruiz Díaz, periodista del grupo, analista política. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola Luis, chicas, ¿cómo están? Muy buenas noches a la audiencia. Y estamos con Rocío Pereira, que es periodista, sobre todo en la pesadilla de los legisladores. ¿Qué tal? En la cola está el veneno, dicen luego. Sí. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, muy bien. Tanto tiempo, hace rato que no estoy acá. Hace rato que no nos vemos en este espacio, ¿verdad? Bueno, gracias por venir un domingo a la noche. Sé que deben tener un montón de cosas o se están recuperando todavía de las farras de estos últimos días. Pero bueno, quiero arrancar, Estela, contigo. ¿Cómo cerramos este 2025? Fue un año de sorpresas en términos políticos, ¿no? Porque la cosa estaba como medio definida, los colorados tenían el control de todo, el 2028 como que ya no había ninguna sorpresa, van a repetir, se va a quedar seguramente el vicepresidente, pero el escenario cambió en este 2025. Sí, y tiene que ver con Ciudad del Este. El cambio parece que viene desde el Alto Paraná. Ya con Payo Cubas se dio la marcha del Este, le llamo yo. Y bueno, con Miguel Prieto, su tercera victoria consecutiva en el municipio de Ciudad del Este, que conforma la trípode de las 3 ciudades más importantes de Paraguay: Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, ¿verdad? Y bueno, sobre todo porque la elección municipal se dio con Miguel Prieto como figura central, pero diríamos es su compañero, lo bautizamos generalmente en política, su ahijado político, que fue Daniel Mujica, que gana las elecciones en Ciudad del Este para completar el periodo de Miguel Prieto, que fue destituido por la Cámara de Diputados. Pero eso no era una sorpresa, porque Miguel Prieto es su tercera, para Miguel Prieto es su tercera victoria. Pero la destitución de Prieto vía Cámara de Diputados le dio ese envión a nivel nacional, empieza a construir una figura nacional gracias a los errores del cartismo. O sea, le hicieron un favor cuando lo destituyeron. Un favor, y eso que se alertó dentro del cartismo, no es conveniente destituirlo, porque esto puede generar un efecto boomerang en política que generalmente se da. Y bueno, sabemos que en el cartismo pesan los extremos hasta ahora. Y bueno, pesó la decisión de destituirlo a Miguel Prieto, y está Miguel Prieto como una figura preponderante de cara a las elecciones del 2028. Falta mucho, pero la oposición estaba como muerta, y como vos decís, con un destino aparentemente hacia la derrota, y lo que hay ahora es como un oxígeno. Podemos hacer algo. En Asunción se dio lo que hace mucho no se da, que es forjar una alianza, candidatas mujeres que van a ser la representante de la oposición para la intendencia. O sea, como que la oposición va entendiendo que la división es la mejor arma que tiene el Partido Colorado.
Lo están construyendo, vamos a ver cómo termina, pero creo que de esa oposición muy golpeada por la mayoría absoluta que tiene el cartismo en ambas cámaras, con esta hegemonía política en todas las instituciones del Estado y que cierran el círculo con la cumbre secreta de la Corte, que daba en cierta forma cierta confiabilidad, pero que ahora todos quedamos en duda. Caramba, decimos, ¿qué decimos ahora de la Corte? Quedan 3 de 9, ¿verdad? Entonces, me parece que en ese sentido hay un cambio, sobre todo en el escenario de la oposición. En el escenario colorado está dentro del oficialismo, está como más compacto, ya está definido el 2028, las candidaturas a intendente están ahí, ellos tienen internas y la disidencia sí está más dividida, pero los colorados tienen su propia forma de definir sus crisis, ¿verdad? Que la oposición no tiene. Entonces, no hay que creer tanto en las peleas de los colorados. Sara, ¿cómo ves vos? A ver, estás en uno de los medios que siempre juega a ser el contrapoder. ABC juega fuerte y obviamente hay reacción del otro lado. O sea, yo creo que ningún medio ha recibido tantos ataques directos como ABC. Le pegaron al pulmón financiero del grupo. ¿Cómo vivís vos desde ese espacio donde además compartís con alguien que tiene mucha coincidencia con el gobierno de turno, ¿verdad? Hay mucho corazón de melón ahí. ¿Cómo vivís vos eso? Hay un bien y un mal, un yin-yang, podemos decir, porque siempre decimos, y lo comentamos esto en la redacción, vos conocés la redacción, a veces siempre hablamos allí entre todos, analizamos cosas. Uno, y yo siempre digo esto particularmente, uno no quiere ser el agente del mal o de las malas noticias todo el tiempo. O sea, hay cosas positivas para compartir. Vos estabas diciendo, vamos a hablar del segundo grado de inversión que Paraguay recibió a través de Standard & Poor's, genial, pero hay mucha deuda pendiente. Y nos pasa a nosotros, y yo tengo una máxima siempre, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, que esa es nuestra tarea. Estar encima de cosas que vienen pendientes. Este gobierno que cumple 2 años, se va hasta ahora, el ministro de Economía prometió que lo iba a hacer antes de fin de año, de presentar, por ejemplo, la propuesta de reforma fiscal. Y habiendo ingresado a este gobierno con esa urgencia y sabiendo que era la prioridad, en 2 años todavía no lo vemos. Entonces decimos, sí, claro que hay cosas positivas que se dieron, pero la deuda es mayor. Y las decisiones se toman muy lentamente. Y en medio de eso se van dando todos estos escándalos. Lo sobre la primera dama, la mansión del presidente, la reunión con los ministros. Son cosas que le restan credibilidad a alguien que dice que quiere hacer bien las cosas o que vamos a estar mejor en algún momento. O la dualidad que se da entre recibir ese segundo grado de inversión, y todos hablamos de la macroeconomía, versus la realidad que tiene la gente en su casa. De una canasta básica que está por el techo. Una carne que está 24% más cara. O te vas al hospital y tenés que comprar tus medicamentos, hacer tu rifa. Entonces esa es la dualidad que a uno le molesta y que nosotros perseguimos como medio de comunicación, porque está en nosotros denunciar, y además es impresionante la cantidad de quejas o denuncias que vos sabés como comunicadores, ustedes todos saben, recibimos todo el tiempo. Rocío, ¿este es el peor congreso que tenemos en lo que va del 89? De lo que yo tengo memoria, sí. Para mí que sí, Luis. Pensando nomás en todo lo que resumía Estela y acá lo que mencionaba Sara, yo no soy muy fanática de fútbol, pero para mí se aplica a todas las figuras de futbolística esto. Ellos empezaban con arco libre. Se hicieron un gol en contra, ellos mismos, y después ahora están pidiendo hora al referee. Ya cambiaron sus jugadores, le tuvieron que sacar en hecho, y ahora no saben a quién ponerle. Vinieron, se juegan por un outsider. Y finalmente su gente que es de tradición política colorada se siente traicionada, porque decía, nosotros teníamos gente como Luis Fer Bernal, él decía, yo tenía el apoyo, y se quedó fuera por orden de arriba. Decía, si la mayoría dice otra cosa, yo voy a tener que jugarme por otro jugador, decía Beto Velar. ¿Y qué es la mayoría? 1. Y el que dice 1 se hace. Y ahora no saben hacia dónde apuntar ellos, porque se dieron cuenta y se asustaron. Imagínate el desbande que está habiendo en el Senado. Nada les golpeó tanto como los golpes que se recibieron desde adentro mismo ellos. Estamos cansados de recibir órdenes, estamos cansados de que nos ningunee, de que no podamos pensar, que los ministros les ninguneen a ellos, porque inclusive ellos mismos le tratan de emperadores a los ministros. No le pueden ver a la Claudia Centurión, a la ministra de Obras, no le pueden ver a la ministra de Salud. Tienen varios problemas allí hace rato ellos.
y no están pudiendo conciliar, porque no es solamente esa pelea que están teniendo con Carlos Núñez, que están teniendo con Erico o con Noria, que está como suplente ahora como titular. Tienen varias peleas de hace rato. Imagínense lo que salía con el caso de Yaminal, que fue el escándalo también del año con los audios cuando ella hablaba con Chaqueñito y hablaban con Chaqueñito, a veces reparten la plata de Taiwán, tal cosa, decía. ¿Qué pasó allí? No se le investigó nunca a los que supuestamente se repartían la plata, sino directamente se le rajó a una y al otro amenazado de que cierre la boca o si no, chau. ¿Y qué es lo que les molesta? O sea, a ver, que ellos están pidiendo favores que no les dan o que los otros que hacen el discurso en contra de los que reciben favores también están repartiéndose favores. Que no les alcanza a ellos. A que no les alcanza. Ella, Minal, antes de irse, hizo varios videos para atacarle a la ministra de Obras. Que ella necesita y hacer su campañita también y le pedía que le reciba a la ministra y no lo recibía. Y ese es el generante la queja que tienen. Nadie les hace caso. Se sienten ninguneados y no necesariamente para políticas públicas que todos tengamos que entregar. Tenemos que hablar un poco de la importancia de la hidrovía, sí. ¿No? A ver un poco qué repartimos, qué cargo tengo. En ignorancia, en corrupción, yo creo que si hay un campeonato están ahí arriba en el podio ellos. Están y apeligramos bastante de estar cada vez peor. Porque los que se perfilan para ser candidatos no generalmente brillan por sus luces académicas o que van a traer algún tipo de política. Yo creo que a veces evitan ellos el debate, no porque ya hayan tomado una decisión, que de hecho ya tomó una decisión el Quincho y ellos lo único que tienen que hacer es votar, sí. Sino para evitar el ridículo de que tengan que hablar públicamente, ¿verdad? Es así, es que algunos se preparan, van a hablar con nosotros y son colorados cartistas, a veces si no corren, algunos veo que se quedan y ya empiezan a mirar hacia la que peor le cae, ¿verdad? Y cuando le tiras una pregunta ya le ves que se pone nervioso y esto, por ejemplo, le empieza a temblar. El hoyuelo. Pero es así, terrible es. Pero normalmente, por ejemplo, a Zenaida, cuando a Zenaida se le acusó de que estaba cobrando peajes de los funcionarios, se le nombraba al funcionario y supuestamente ella le estaba exigiendo peajes, era la denuncia que inclusive un grupo de senadores llevó hasta la mesa directiva y le pidió a Basilio Núñez que se investigue. Que dijo, Bachi, yo no soy fiscal, acá nadie va a investigar. No se investigó nada. Entonces le buscábamos a Zenaida para que hable. Zenaida corría y no decía ni una sola palabra. Y le perseguimos como 3 veces, ida y vuelta. A ver, ni una palabra. Imagínate. Romy, a ver, a veces nos pasa a los periodistas que entramos en la misma burbuja que los políticos, ¿verdad? Discutimos cosas que para nosotros nos parecen apasionantes, pero la gente está en otra cosa. Yo no sé si las redes permiten conectar con la gente, si vos te permites saber, bueno, este 2025, ¿qué es lo que realmente le jodió la vida al común, digamos, al ciudadano que tiene que vivir en el día a día? No, de hecho, estaba por aportar, tal vez eso es lo único positivo que podemos destacar de este año. Yo no sé si ustedes lo notaron o se dieron cuenta, pero yo creo que estamos en una época en donde los jóvenes están cada vez más interesados en saber lo que pasa y por sobre todo poder manifestarse. Creo que este año tuvimos mucho movimiento en redes sociales sobre diferentes cosas que ocurrieron, el caso de los audios, el caso de Fernanda. Entonces es como que constantemente estamos, yo creo, en la discusión y por sobre todo interesados en poder dar nuestro aporte. Y también, no sé, se generan muchos eventos en las redes sociales que después la gente se va y se manifiesta, por ejemplo. Entonces yo creo que eso puede ser tal vez algo positivo que podemos destacar de este año. O sea, es un poco un mito que están totalmente desinteresados en lo que pase en el país. Yo no creo, yo creo que al contrario, cada vez es como que más gente se anima también a dar su opinión, porque creo que eso, bueno, es la novedad también de las redes, el hecho de que podés crear contenido, digamos, pero al mismo tiempo podés dar tu opinión, podés sumarte a grupos de conversación, digamos, que están acorde a lo tuyo, o inclusive enterarte de las cosas que medio no querés escuchar, pero escuchás igual. ¿Se entiende? Y me parece, hace poco, por ejemplo, estuve en un programa donde un periodista decía de que, bueno, digamos que los periodistas ahora mismo se encargan de mentir porque no quieren dar las noticias buenas que hay del país, ¿verdad? Pero al contrario, yo creo que hay tantas cosas malas de qué hablar que a pesar de que no nos guste escuchar de repente, se tiene que tener esas conversaciones, ¿verdad? Entonces yo creo que en las redes te permite justamente ese libre discurso. A mí me impresiona cómo vos incursionás en temas que son sumamente delicados en un país y una sociedad conservadora y en un medio conservador. ¿Cómo es que conseguiste, digamos, ese oxígeno de libertad en el... Y no sé cómo reaccionan tus seguidores, porque de repente le tirás cosas que no están acostumbrados. No, yo creo que en especial con mis seguidores estamos todos muy en la misma página, digamos.
y entendemos las cosas que son necesarias, pero por sobre todo personalmente, para mí es una cuestión de yo sé lo que quiero hacer, lo que tengo que hacer y qué cosas me interesan, qué cosas que creo que están bien y están mal. Y eso no va a cambiar independientemente del medio en el que esté o las cosas que medios esperan de mí, ¿verdad? Entonces para mí es como algo muy normal nomás, yo creo, ¿verdad? Así como en el caso de todos asumo. Vos venís acá, por ejemplo, Luis, y das tu monólogo y vos sabés que crees realmente en lo que estás diciendo. Sí, yo entiendo que la gente percibe cuando hay, suena pomposo, ¿verdad? Pero honestidad intelectual, o sea, no es que seamos unos genios, sino que sea realmente lo que estamos viendo y lo que estamos pensando, ¿verdad? Lo jodido es cuando vos escuchás que alguien está haciendo una descripción porque le interesa al dueño del boliche o porque le interesa a su grupo político o una cosa así, Se ¿verdad? siente mucho cuando es ajeno a vos, yo creo. Y hay veces que no es una cuestión de vamos a impulsar una agenda política y que no se trata de eso, sino nuevamente las cosas que uno cree que están bien y las cosas que cree uno que están mal. ¿Y ustedes creen que la gente común, el ciudadano, el que está mirando ahora, entra en esta historia del globalismo, el antiglobalismo, qué sé yo, la ideología de género? ¿Será que todo eso que usan los políticos a menudo como bandera pega realmente? ¿Alguien entra en ese tema? Yo creo que depende mucho de tu nivel de ignorancia y tu fanatismo. Un factor bastante importante. Mientras más ignorante y más fanático, más posible que te metas en eso. Que entres. Que te creas la historia. Es tipo los algoritmos de las redes sociales. Yo creo que no hay que desmilitar tanto, Luis. Nosotros tenemos el caso de Lizarela Valiente. Su insignia fue pro vida, pro familia, y ella se embanderó justo antes de las elecciones fuertemente con eso. Y fíjate cómo entró, ¿verdad? Porque hoy hablamos de la legitimidad del Congreso en cuanto a las elecciones por las listas desbloqueadas. Y ella es una de las actrices que tuvo eso como bandera. Y varios otros que hablan mucho de esta ideología pro vida, pro familia, porque nosotros estamos en un país conservador, esa es la verdad. Sí, no, totalmente. Una alta cantidad de católicos, vimos este último KQP con récord de asistentes, o sea, es una realidad que nosotros sabemos. Ahora, hay una cuestión que dice Romy, ¿verdad? Si es genuino o no, no sé, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Dirías vos, Romy, ¿verdad? Pero será, Estela, a ver, porque de repente subió el tomate, la carne está por las nubes. ¿Y será que realmente el paraguayo y la paraguaya están, nos quieren meter la ideología de género, pero no puedo comer costilla? Yo estoy en la línea de Sara cuando dice no hay que menospreciar los datos que nos dan. Porque las redes sociales hoy son un termómetro que tenemos, que los periodistas estamos todos los días, así como cuando te vas al supermercado y la gente se te acerca para decirte que aprecia o no tu trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, las redes sociales son un termómetro que tenemos para saber el clima del debate. Sabemos que es también un microclima el debate en las redes sociales, pero sí es un termómetro que tenemos. Y yo creo que sí, el mundo nos está diciendo, Luis, que ese discurso está calando en el mundo porque de hecho la ultraderecha está ganando en muchísimos países. Chile mismo, no es que en Chile hay alternancia, pero la alternancia era entre izquierda y derecha. Ahora Chile se fue un paso más, se fue a la ultraderecha, ¿verdad? Entonces, sí, el tema pro vida, pro familia. Antivacunas tiene que unirle. Antivacunas. Antiglobalismo, antimedio ambiente. Hay como unos ítems que sí, Luis, si tenemos ahora probabilidad de epidemia de sarampión es porque entró el discurso antivacunas. Entonces sí hay que tener en cuenta que sí ese discurso está calando, ¿verdad? Eso no significa que es todo, porque como es un microclima, nosotros a veces creemos que todo el mundo piensa así y tampoco es así. Y esa es la gran tarea que tenemos los periodistas, ¿verdad? Los periodistas tenemos que salir del mundo de las redes, irnos a la calle y ahí es donde tenemos que tomar lo que realmente sucede. Tomarle el pulso a la cosa. Tomar el pulso de la realidad, ¿verdad? Dicen que los dos sentimientos más poderosos es el amor y el miedo. En esta última campaña presidencial se utilizó el miedo, ¿verdad? Y tenemos miedo, Luis. Pueden generarnos fantasmas, monstruos que se vienen y la gente cree, ¿verdad? Y sumado a eso, un poco lo que decía Rocío, la ignorancia es fundamental para que ese miedo cale en la sociedad. Y cuando tenemos los datos de educación en este país, donde el 70%
lee pero no entiende. Los docentes, el 90% se aplaza. Claro, el que enseña no entiende. Bueno, primero no, el 70% no lee. No lee. El 30% que lee no claro, entiende lo que lee. ¿Se imaginan ustedes la sociedad que tenemos? Sí. Y en ese contexto tenemos este tsunami informativo que nosotros no sabemos quién dice la verdad y la mentira. Entonces, estamos viviendo un mundo complicado, yo creo que un punto de inflexión. Estamos viviendo, nuestra generación, nosotros, un mundo más difícil de lo que... Mucho más complejo. Mucha polarización. Polarizado. Sí, Sí. entonces, sí, hay que tomar un poquito de todo. Y también, para cerrar nomás un poquito, ese tema de que el periodista no ve lo bueno y lo malo. Luis, nuestra tarea no es hacer propaganda de nadie. El periodista no está para replicar la voz de los poderosos, sino darle voz a los que no tienen voz, a los que sufren, a los que son vulnerables. Ese cuento de que hay una mala comunicación, que no sé qué, ese no es nuestro problema. El presidente de la República o todo gobierno tiene un aparato mediático espectacular para convencer si hace bien las cosas. Además, la gestión es la mejor comunicación, Luis. Totalmente. No hay otra mejor comunicación que la gestión. Entonces no es una cuestión de marketing la comunicación gubernamental. Totalmente, ¿no? En ese sentido, bueno, esa es una vieja discusión luego con todos los gobiernos. Ahí le el he visto a 89 Romy esta decir parte. que es así, ¿verdad? Punto, es que claramente. Y encima, así como decís, tiene su podcast. Usa tu podcast. Claro. Pero no se usa. Entonces, 100% son, no sé, como estar hablando de algo muy puntual dentro del general, siendo que ese no es el rol del periodista. El rol del periodista es estar hablando de los hechos, punto. Claro. Entonces, estoy 100% de acuerdo. Sí, además hay una cuestión que, no sé cómo sienten ustedes el termómetro social. O sea, a ver, yo cuando hablo porque me encanta en el súper, en el Hablar con Uber, cuando tomo, hablar con la gente, ¿verdad? ¿Qué le jode a la gente? Y yo lo que siento es, el tema de la inseguridad, tienen miedo que escuchan una moto y tienen miedo. El ser humillado, el transporte público, tener que ir a un hospital público, o sea, yo lo que siento es un mal humor social, ¿verdad? No, entonces todo el discurso de, segundo grado de inversión, pero el tipo estuvo colgado en el colectivo 2 horas con un calor de mierda y se fue a visitarle a su mamá en el hospital que está tirada como si fuera un pedazo de carne en una cama. Creo que eso no cambió demasiado. No sé con qué sienten ustedes. Y hay una deuda histórica, Luis. Y lo simpático es que este gobierno dice, el gobierno anterior, perdón, o sea, eran todos colorados. Yo creo que hasta el primer año nomás se te permite decir eso. Sí, no, pero además después están todos abrazados juntos de vuelta. Sí. O sea, y son los mismos actores de siempre. Además son 3/4 de siglo el mismo partido en el poder, o sea, no es que ayer entraron. Por eso, entonces, o sea, si no hay avance, si no se está viendo realmente que se den las cosas en todo lo que se vienen prometiendo. Vos hablabas de la educación. Sí. La educación, el PIB, uno de los PIB más bajos de la región, tenemos hace años, no ahora. Esto viene hace añares. Y te cuento una experiencia, estábamos hablando con Romy, estuvimos en Taiwán las dos hace poco. Vos salís a caminar a las 12 de la noche con el celular en la mano y no pasa nada, nadie te mira, nadie te molesta, los chicos de 5 años van a la escuela solos, o sea, ¿quién no quisiera y no soñara algo así con nuestro Y se subieron a un transporte público de primera. de primera? Entonces acá vos no tenés alternativas, estás anclado a sufrir diariamente. Sí, yo creo que hay un descontento general, pero no le veo a la gente con esas ganas de salir tampoco a protestar. Y me pregunto por qué. Porque si hay un hastío, se supone que se traduzca en voy a protestar porque ya estoy cansado. Y sin embargo, no sé si la gente está tan ocupada, tan ensimismada en sus problemas y dice, no, yo me meto a trabajar y que esto no va a cambiar. O no sé. Pero vos sabés que eso no es tan estático como se cree. Yo siempre me pregunto qué hace clic en la sociedad, ¿verdad? O sea, el estado de cosas que vivimos en Paraguay es el resultado de 70 años de gobierno del mismo partido, ¿verdad? O sea, es como ese meme del hombre araña, ¿verdad? Que se apunta, ¿verdad? ¿Quién es el culpable? A ver si respetamos, por favor, a algunos personas. Cuidado con el araña. Pero en algún momento, cuando la sociedad sale a la calle, caen los gobiernos. O sea, yo no me sentiría tan tranquilo, porque además acá hay un elemento que hay que agregar a esta administración, que es la soberbia.
La soberbia del poder es, ¿verdad? La prepotencia en el Congreso, ¿verdad? Porque yo creo que nunca antes se dio esto que no se le permite hablar a los parlamentarios, que se apruebe una ley en 8 minutos. Sí. Eso nunca se dio, Luis, en toda la administración desde la caída de la dictadura. Este Congreso nunca ha sido tan sumiso como el actual, pero aparte no hay un debate político. Sí. Yo estoy convencida que la echaron a Katia González porque no la podían confrontar políticamente hablando. Es que no hay capacidad tampoco para tanto no hay debate. capacidad, entonces la tuvieron que sacar, ¿verdad? Y encima donde está todo concatenado, Estela. Claro. Todavía estamos discutiendo lo de la reunión secreta, el Claro. poder judicial sometido al poder político. Estamos hablando de una legisladora que accionó judicialmente y que está esperando que esos mismos que se reunieron en secreto resuelvan si ella tiene que volver al Congreso, de donde esa misma gente le echó otra vez. Claro. O sea, todo está ahí concatenado y no sé. Lo que vos dijiste, ¿qué le hace reaccionar a la gente? Lo que yo me pregunto. Pero Este eso año en se algún aprobó, momento- se aprobó una reforma de transporte que no reforma nada. Los Nepo Baby era nuestra indignación desde el año pasado, inicios de este año. Aprobaron una ley del funcionario civil que no cambia absolutamente nada y que ellos pueden seguir haciendo lo que se les antoja y no pasa nada. No les pasa nada. Ponerle los policías, nos dijeron que estaban en una lista de policías corruptos allí que le tratan mal a los agentes. Y la aplanadora del bien, ¿para qué se juntaron otra vez? Para aprobar esos ascensos. Y eso es lo que ellos hacen. Ellos les ningunean a su propia gente, por eso ni para el debate no les dejan. 2 minutos tenés, aprobame ya. Así hicieron, por ejemplo, con el tema de la fusión entre la dirección De NIT. de tributación con aduanas. Claro. ¿Para qué ustedes van a debatir? Vamos a aprobar nomás ya. Claro. Bueno, tengo que hacer la pausa y tengo unos poquitos enunciantes. Tengo un pequeño editorial comercial, pero no vamos a... Después quiero escuchar la opinión de ustedes de Santi Peña. No solamente la administración, Santi Peña, porque como tenemos un régimen presidencialista, la figura del presidente es muy importante. Si genera empatía, si su discurso pega, no pega. Yo hay gente que detesté toda mi vida como profesional, como el caso de Lino César Oviedo, pero tenía una capacidad de llegar con la gente que era brutal. Brutal. O sea, él lo invitamos al canal y las maquilladoras estaban todas enamoradas de él, porque era un tipo que todo el tiempo Pero se tenía pasaba carisma. empatizando con la gente. Yo creo que era fingido, ¿verdad? Pero el tipo demostraba interés en todo. Hola fulana, veía el nombre él. Hola fulana, y se acordaba. Tu hijo sigue en la primaria. Era una capacidad de conectar. ¿Qué opinan ustedes de Santi? Romy, ¿qué opinas de Santi Peña? Yo creo que mucho se conecta con lo que estabas mencionando hace un ratito, de por qué la gente medio no tiene tal vez esa energía o ese empuje, ese combustible para estar manifestándose. Y yo creo que se conecta, hay un desgaste, yo creo, un desgaste de que hay cosas que parece que vienen en el horizonte, una mejora, un cambio, no sé, el fin de la corrupción, qué sé yo, capaz es muy idealista, pero es como que vos constantemente estás esperando y después nunca llega y parece que empeora nomás en cada situación. Entonces para mí es una cuestión de, no sé, frustración y es como, parece que es un tema de gobierno de turno, pero en realidad no es, ya es parte de un sistema nomás que está, parece tan metido en nuestro subconsciente como paraguayos y a veces me pregunto si inclusive nos afecta a todos como individuos, ¿verdad? Salir a la calle de repente, ay, voy a coimearle al policía para pasar nomás. Eso también son indicios, o sea, ya está tan metido, yo creo, en nuestro día a día. Y no sé, en el caso de Santi Peña es como que tiene que un poco más de 2 años para demostrar tal vez algo, pero ¿Cómo te cae? ¿Cómo te sigue cuando vos lo ves? no me genera nada. No te genera nada. No me genera nada. Es como no termino de comprender su estrategia de comunicación, justamente, ¿verdad? Porque al principio es como que daba una idea de cómo podría ser, digamos, pero ahora que tiene un espacio en donde puede estar conversando de muchas cosas, puede estar invitando a gente muy específica también para mostrar, no sé, o dar respuestas que se necesitan, pero tampoco lo hace. Entonces es como... No te genera nada, en definitiva. ¿Viste? Sí. ¿Cómo le sentís vos? Para mí es una, no sé si decepción, porque realmente no esperaba nada. Él igual logró decepcionar. Y tiene todo lo que el político hubiera soñado. Tiene mayoría en ambas cámaras, el Poder Judicial, la Fiscalía.
y no usan sus superpoderes para el bien a estas alturas. Inclusive tenemos que revisar si él pasa más tiempo fuera del país o en el país, porque realmente tendríamos que hacer el cálculo cuánto tiempo pasó fuera del país y en Paraguay. Y después, yo siempre lo veo muy soberbio, desconsiderado y nada empático. Y eso para mí son los peores efectos que puede tener cualquier ser humano, que seas desconsiderado con la gente, que no te importe lo que te están reclamando. El comportamiento que tuvo nomás, cuando le preguntaron la última vez en la conferencia, por decirle, cuando le abordaron los periodistas, y le estaba preguntando, una periodista nomás lo que se animaba a insistirle del tema, que todos querían saber en ese momento, que era lo de la reunión secreta. ¿Qué hace él? No le responde a Mariela. ¿Y qué hace? Su guardia le empieza a intimidar físicamente a una periodista que estaba haciendo su trabajo. El tipo se calló cuánto tiempo las respuestas sobre eso. Tiró respuestas ambiguas, le hizo callar y no le dejó más preguntar a una trabajadora que estaba allí. ¿Qué tipo de presidente es lo que sos para comportarte de esa manera? ¿Vos qué decís? Me están dejando pocos adjetivos. Pero sí, o sea, yo creo que Santiago Peña no tiene la gracia que tuvieron otros presidentes. Vos hablaste de Lino Oviedo. Yo creo que Nicanor fue el último que intentaba conectar de esa manera con la gente. Mira que Marito también tuvo esa actitud de ¿y qué querés que haga? Horacio Cartes ni hablar. Entonces, no sé si, o sea, sí, Santiago Peña va por el mismo camino, ¿verdad? Creo que la esperanza que la gente tenía con él es la formación profesional que él tiene, con la que él entró a la presidencia. Pero yo no lo veo como un presidente con gracia, con esa cercanía con la ciudadanía, como decía Rocío, con esa empatía. Creo que fue soberbio en muchas reacciones que él tuvo, con el cuidadito, con el apuntando, o sea... Y a veces le hizo muchas veces, parece que él ve el micrófono amarillo y se pone... No, ya se transforma, no le gusta mucho. Pero también el diario le pega cada tanto... y si mostramos su mansión y sobre y otras cosas, claro, más vale, no le va a gustar, ¿verdad? Porque también le atacó a Fiona, también le atacó a Edgardo, o sea... A Claudio, A Claudio también. A mí me sorprende, yo lo conocía a Peña como ministro de Hacienda y es más, compartí con él en el FEI, en el Fondo para la Excelencia de la Educación. Y para mí Peña era otra cosa totalmente distinta, o sea, era un tipo con una mentalidad abierta, digamos, era una sorpresa que llegara el presidente, porque convengamos que Santi Peña, si no fuera porque Cartes lo eligió a dedo, nunca iba a ser ni presidente de comisión vecinal, no era lo suyo, la política, ¿verdad? Sencillamente. Entonces yo decía, bueno, caramba, un tipo moderno, progresista en las ideas, que llega al poder. Pero hoy, o sea, es como que él se fue amoldando, primero al discurso que usó, que no tiene nada que ver con lo que él piensa, yo creo que eso es absolutamente falso. Y después esa desconexión, ¿verdad?, con la realidad, porque es un hombre que no tiene problemas para hablar, porque nosotros hemos tenido gente, no sé, Rodríguez, que apenas balbuceaba, pobrecito, ¿verdad? Pero me parece que ahí un poco entra el tema del liderazgo, Luis. O sea, me decía una persona, Santi Peña cree que porque sabe hablar puede hablar de cualquier cosa, ¿verdad? Y yo creo que ese es uno de los grandes errores del presidente, que puede hablar de historia, que mete la pata un montón de veces, que puede hablar de política. O sea, muchas veces cuando como que quiere dar cátedra sobre muchas cosas se equivoca y hay algo que Santi Peña tiene un problema de origen que sabíamos que él era un gerente. Por eso el gran desafío que tenía Santiago Peña cuando asume en el 2023 era, ¿Santi Peña va a ser presidente o gerente? ¿Verdad? Gerente de la empresa política de Horacio Cartes, y creo que en este tiempo ratificó eso de la gerencia, porque la administración política del poder se trasladó al Quincho y no a Amburu Villaroga. Amburu Villaroga dejó de ser el centro de poder del poder político y se trasladó al Quincho. Ahí van empresarios, ahí van jueces, ahí van fiscales, ahí van los políticos, van al Quincho, no van a Amburu Villaroga. Y yo creo que el grave problema que tiene Santiago Peña es ese tema, o sea, el reina pero no gobierna, ¿verdad? Yo entiendo también que él no puede hacer absolutamente nada porque él no tiene un solo voto en el Congreso. O sea, él es débil como para intentar rebelarse al poder real. Él es débil, no puede hacerlo, ¿verdad?
Entonces, pero en un principio como que él como que marcaba más diferencia en algunos temas. Yo creo que ahora ya se entregó totalmente y nos queda muchísimo tiempo todavía de la gestión de Peña. Tenemos las elecciones municipales el año que viene, después ya apenas terminan las municipales, tenemos ya las internas presidenciales y ahí ya es un tiempo perdido. Es un tiempo perdido y cuando en un poder hegemónico va a empezar eso a descomponerse, ¿verdad? O sea, el Partido Colorado, como tiene esa vocación de poder, los que quedan de fuera de la torta van a empezar a hacer oposición y Santiago Peña me parece que el problema que tiene es un problema de liderazgo, ¿verdad? O sea, él no es el líder y él sabe eso y todos sabemos que es así. Y ese es el principal problema que tiene el presidente de la República. Yo creo también, Luis, vos cuando empezaste el programa hablaste del problema de comunicación que tiene el presidente. Él tiene la herramienta más poderosa que puede utilizarla y es esa. Pero él pareciera ser que no tiene ganas de rendirle cuenta a la ciudadanía, que finalmente es ahí donde él debe apuntar. No dar información sobre la reunión con los ministros de la Corte, no responder inmediatamente sobre la mansión que se publicó de él, sobre los sobres. Se especuló y se habló sobre eso y salían documentos. Sí. Entonces cuando uno dice, si el presidente no tiene ganas de rendir cuentas debidamente o de mostrarse transparente, que es lo mínimo que debe hacer, entonces ahí es donde no se genera ni la confianza, ni la empatía, ni las ganas de decir, este es mi presidente, ¿no? Bueno, estamos recién, son 2 años, quedan otros 3 años por delante, por el bien, por su bien y por el nuestro. Yo espero que eso, que vaya aprendiendo, ¿verdad? Porque claro, el hombre pues no hizo carrera política antes de llegar a la presidencia. Bueno, Horacio también, la primera que votó en su vida fue por él, ¿verdad? Pero era un hombre acostumbrado a administrar poder, eso sí, poder económico que le dio poder. En Paraguay el poder económico es poder. Y siempre tuvo poder. El caso de Santi, bueno, él era un gerente. Tiene que dar el siguiente paso, ¿verdad? O le van a hacer dar el paso al costado, porque el otro hace rato que está haciendo calistecnia para entrar a la cancha. ¿Qué frase del siglo pasado? Calistecnia. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted.